Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a Hablemos acerca de. ¿Cómo están? Vamos a tratar este tema tan importante y hermoso acerca de Yeshua, acerca del tabernáculo perfecto que fue su cuerpo. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Está el hermano Ciro Curiel, Javier David, Shalom hermano, bienvenido. Hepzibá, Carolina, Mariluz, Shalom, bendiciones hermanos. Bienvenidos. Antes de comenzar con este tema, vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo que Él nos permite tener para aprender, seguir aprendiendo de su palabra y seguir nosotros mejorando con nuestras obras conforme a la Torah, así como Adonai lo estableció, que eso es para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida y no para muerte. Así que vamos a darle gracias a Adonai. Gracias Padre te damos en el nombre de Yeshua, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad Padre con tu pueblo. Bendice Padre a cada uno de los hermanos que está aquí presente Padre. Te pido que nos enseñes Padre más de tu Torah, más de tus mandamientos. Danos vida Padre en el nombre de Yeshua, danos sabiduría y entendimiento este día para poder aprender y comprender el tema que vamos a tratar. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, hermanos. Yeshua, el tabernáculo perfecto, ¿sí? Pero primero vamos a ver qué significa la palabra tabernáculo, qué es el tabernáculo y por qué Yeshua es nuestro tabernáculo perfecto, el tabernáculo de Elohim. Amén. Bueno, tabernáculo en hebreo se dice Mishkan. Mishkan viene de una raíz hebrea que significa morada, habitación, ¿no? Un lugar donde se habita. También existe la palabra santuario, que hace referencia al tabernáculo, que puede pronunciarse Mikdash o Kodesh. Mikdash se traduce como santuario y Kodesh como santuario o el lugar santo. Y luego también se dice del templo de Adonai como la casa de Elohim en las escrituras. Esto en hebreo es Bait, Bait o Bet Elohim, ¿no? Casa de Elohim. También es llamada casa de oración, Bet Tefilá, casa de oración, también es llamado el templo porque ahí iban a inclinarse delante de Adonai, en postración, en humillación, ¿no? Bueno, el tabernáculo era en la antigüedad, en lo que es el Tanaj, el tabernáculo fue enviado por Adonai a Moisés cuando él estaba en el monte, y digamos que el tabernáculo que Moisés hizo por orden de Adonai fue una imagen, una forma del tabernáculo que estaba en los cielos, porque Adonai le dice a Moisés que haga todo lo que Adonai le mandó en el monte con el diseño que él le dio en el monte, que es el diseño de los cielos. Y él le dio forma en la tierra con el tabernáculo en Israel, en la tierra de Israel, y luego fue el santuario, el templo, la casa de Elohim, como se le quiera llamar, en Jerusalén. Vamos a leer Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice: y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Así dice Elohim: harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Y la primera habitación que Adonai hizo fue en el tabernáculo, en esa tienda que era hecha de telas, ¿sí? Que era hecha de telas de animales, de lana, y también era coloreada, era tinturada con diferentes tinturas, roja, púrpura, azul, ¿sí? Entonces, esa fue la primera habitación de Adonai en la tierra. Obviamente en los cielos Él habita y es totalmente grande su habitación. Ningún edificio puede contenerlo, así dice en las escrituras, ¿no? ¿Qué significa Mikdash? Porque Mikdash significa santuario y acá dice: harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Mikdash se traduce como santuario o lugar santo, pero ¿qué es santo? ¿Qué significa santo? Santo en hebreo significa puesto aparte o apartado, ¿sí? Digamos que es un apartamiento para una cosa en especial, para
una misión en específico, ¿sí? Ese es el apartamiento que es la palabra Kadosh. Por eso viene de la palabra Kadosh la palabra Mikdash. Es un lugar apartado, un lugar puesto aparte. ¿Aparte de qué? Aparte de lo impuro, de lo contaminado, de lo común del mundo, llamado también del pueblo en las Escrituras, porque los sacerdotes estaban separados de lo común del pueblo. Entonces también nos dice en Éxodo 25:8, nos dice habitaré en medio de ellos. Esta palabra en medio de ellos, en hebreo se pronuncia Bekirvam, en medio de ellos, perdón, Betoham, significan las dos la misma cosa, en medio de ellos, también se puede traducir dentro de ellos, en medio de ellos y dentro de ellos. Así vemos como en una sola palabra de Adonai hay varios significados y es direccionada también para diferentes tiempos, porque ahí en ese momento él habitó en medio de los hijos de Israel, porque el tabernáculo estaba justamente en el medio, en el centro, pero también ahora habita dentro de nosotros, ¿no? Y esa misma palabra contiene los dos eventos, diferentes tiempos, ¿sí? Y puede significar tanto una cosa como la otra al mismo tiempo. Y no solo tiempos diferentes, sino también diferentes formas, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo, sigue siendo que Adonai habita en nosotros, ¿sí? Con diferentes formas. Primero fue en el tabernáculo, luego fue en el templo, ahora es en nuestro cuerpo, en nosotros, como congregación también. Ya vamos a explicarlo. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Él hizo habitación dentro de nosotros? Dentro de nosotros por medio de su Ruach, obviamente. ¿Y por medio de quién lo hizo? ¿Por medio de quién hizo habitación dentro de nosotros? Por medio de Yeshua. Yeshua es el tabernáculo perfecto. Y por medio de él, Elohim, hizo habitación en nosotros porque por medio de la obra de Yeshua y por el Ruach HaKodesh enviado, Él habita en nosotros. Es la transformación en nuestro cuerpo que Él hizo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que Él habita dentro de nosotros? Bueno, Yeshua, cuando Él estaba en la tierra de Israel, habló de su cuerpo como si fuera el templo, la casa de Adonai, ¿sí? Y es más, Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así Él dice, hablando de su levantamiento de entre los muertos, ¿sí? Y ellos sin saberlo repetían esto a Yeshua cuando Él estaba en la cruz. Le decían, sal de esa cruz, ¿no? Sal de esa cruz, sácate, sálvate a ti mismo, porque tú dijiste que en 3 días ibas a levantar el templo, ¿cómo tú no puedes salvarte? ¿No? Y ellos sin saberlo estaban citando esa misma palabra de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Es más, un testigo falso, que fue el testigo falso que acusó a Yeshua, citó estas mismas palabras de la edificación del templo al 3er día. Y por esta acusación, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y él es llevado ante la corte. Entonces, estas palabras fueron muy, muy claves e importantes en esta historia. En 3 días levantaré el templo, la casa de Adonai. Y no solo hablando de su cuerpo, porque como dije, esto puede significar varias cosas al mismo tiempo y en diferentes formas, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Porque así como Yeshua murió y se levantó al 3er día, el templo también fue destruido y se levantará al 3er día. ¿Cómo? Bueno, nosotros somos el templo de Adonai y Él nos levantará al 3er día, así como dice en Oseas 6:3. Dice, al 3er día nos levantará y viviremos con Él. Viviremos con Él. Está citando esta palabra de Éxodo, que Él hace habitación en medio de nosotros, dentro de nosotros. Es lo mismo que dice Oseas, viviremos con Él. Es el mismo acontecimiento, es el mismo deseo y anhelo de Adonai, el habitar en medio de su pueblo.
Y siempre que Él dice esto, Él repite muchas veces que Él quiere habitar en medio de nosotros. Y Él siempre dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Esa es la base de todo esto, ser pueblo de Elohim y Él que sea nuestro Elohim. Y ese es su deseo. Eso es la obra y el plan de Elohim. Que nosotros por fin podamos ser su pueblo y por fin Él pueda habitar en medio de su pueblo. Y así termina la palabra en Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Entonces, en Yeshua, hablando de su cuerpo como casa de Elohim, perfecto, porque Él no tuvo pecado, no tuvo iniquidad, y Él fue el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos vivir conforme a la Torá. Y en Él habitó el Ruach de Elohim, el espíritu de santidad, y fue su cuerpo como un santuario de Adonai, cuando Él estuvo en la tierra. ¿Sí? Y así también se cumplió la palabra, y habitaré en medio de ellos, porque Él estaba en medio de su pueblo, y ellos ni se dieron cuenta. Elohim estaba hecho carne, caminando entre ellos. Vamos a leer Éxodo 29:45. Y habitaré en medio de ellos, en medio de los hijos de Israel, y seré para ustedes por Elohim, lo que estábamos hablando. Estas son varias repeticiones de lo mismo en la Escritura. En Apocalipsis también se dice, y este que está sentado sobre el trono morará sobre ellos. Es lo que estamos hablando. Él habitará en nosotros. Sobre también puede traducirse como en, morará en ellos. Y hablando de Yeshua, de que Él estuvo en la tierra y Él caminó y fue templo de Elohim, hecho carne en medio de su pueblo, cumpliendo también esta palabra, vamos a leer lo que dice Juan, Yohanan. Él dice de esta manera, y Elohim se hizo carne. Ahí lo dice, Elohim. Esta es la versión hebrea de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. La versión griega dice, y el Hijo de Dios, o la palabra o el verbo, pero en la versión hebrea dice, y Elohim se hizo carne y habitó entre ustedes, entre los hebreos, y vimos su luz, porque Él es uno solo, Ejad, y fue sacado del Padre, que es lleno de bondad y de verdad, de Gesed y de Emet, de bondad y de verdad. Qué tremendo este versículo de Juan 1:14, donde nos habla de Yeshua siendo Elohim hecho carne, habitando en medio de ellos, en medio de nosotros, como hebreos, ¿sí? Y ellos no se dieron cuenta que Elohim estaba caminando en medio de ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Voy a saludar a los hermanos. Está la hermana Elisheva, Shalom, bienvenida hermana, ¿cómo estás? Robert, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. El hermano Espíritu Santo, yo no sé cómo te llamas hermano, ahí me puedes decir tu nombre para poder saludarte, Shalom. La hermana de Yanira, ¿cómo estás hermana? Bienvenida, qué bueno verte. La hermana Zulma Andrade y Malena también está, Shalom Malenita. Y la hermana Rose Bell, bienvenidos, ¿cómo están hermanos? Bueno, Adonai nos está hablando acerca de cómo Él habita en medio de su pueblo y las diferentes maneras o formas en que esto sucedió a lo largo del tiempo y que en este momento de la historia está aconteciendo. No lo vemos a simple vista, pero sí está en la Escritura, porque nos dice que en este momento nosotros somos la casa de Elohim. ¿Sí? Y Elohim repite una y otra vez esto: quiero habitar en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, dando un énfasis a ese deseo de Elohim. Eso quiere decir que Él desea habitar en medio de nosotros o dentro de nosotros actualmente, ¿no? Y sí, porque Pablo menciona en 1 Corintios 6:19, vamos a leer, 1 Corintios 6:19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo, o sea el nuestro, es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Elohim? Ustedes no son sus propios dueños, o sea, Elohim es nuestro Señor. Y sigue diciendo en
el capítulo 12, 27. Ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno de ustedes un miembro de él. Estas son alegorías que usa Pablo para dar a entender a los corintios de Corinto, cómo ellos eran parte de Israel y miembros del cuerpo del Mesías, que es el tabernáculo perfecto, su cuerpo, su ser, su nefesh, y nosotros somos sus miembros, mano, pies, brazo, pierna, hombro, ¿sí? Porque nosotros formamos parte de la congregación de Israel, que formamos parte de su cuerpo, ¿sí? Y hay una conexión entre la palabra templo y cuerpo, porque el cuerpo de Yeshua fue casa para el Ruach, para el espíritu, y ahora nosotros somos miembros de ese cuerpo, que fue casa para el Ruach, siendo colectivamente nosotros la casa de Elohim, ¿sí? La congregación de Israel de manera general, colectiva, somos miembros de su cuerpo. Por eso también dice, su cuerpo es la casa del Espíritu de Santidad. Así dice en primera de Corintios 6, 19, que acabamos de leer. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad? Nuestro cuerpo es la casa de Elohim. Y nosotros teniendo al Ruach dentro nuestro, Elohim habita dentro nuestro. Y así se cumple esta misma palabra. Y podemos ser parte del cuerpo del Mesías, perfecto y completo, el tabernáculo perfecto, sin pecado, delante de Elohim. Así como dice en la Escritura, en el libro de Santiago, que Él es el único que nos puede llevar completos, sin pecado, delante del Padre. Porque Él es en nosotros. Esa es la salvación, esa es la redención, que Él se hizo cargo. Él pagó. El Redentor es el que paga y se hace cargo de las deudas de su familiar, que es esclavo, que perdió su heredad. Eso está en la Torá. Y Yeshua fue el Redentor. Porque muchos decimos que Él es el Redentor, pero no se sabe qué significa Redentor. Bueno, en la Torá está. El Redentor se hacía cargo de su familiar, de su pariente más cercano. ¿Sí? Entonces, qué hermoso que Adonai siga confirmándonos esta palabra que la dio en tiempos de Moisés hasta el día de hoy, y aún más perfecta, porque ese es el motivo, ese es el plan de Elohim, que sea aún más perfecto y completo, porque ahí en ese momento fue un tabernáculo de tela, luego fue una casa hecha de piedra, pero ahora somos nosotros, el cuerpo nuestro, y luego será Elohim mismo en la Nueva Jerusalén. Ven cómo va evolucionando a ser más semejante a lo que está en los cielos y no a lo que está en la tierra. Porque nosotros, al ser casa de Elohim, podemos tener lo que está ahí arriba en los cielos aquí dentro, Elohim mismo en nosotros. Y así será en la Nueva Jerusalén, más perfecto que ahora. A esto se refería Yeshua cuando habló con la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Samaria eran las regiones del norte de Israel, llamado en hebreo Shomron, Samaria, el reino del norte. Samaria era la capital del reino del norte, junto con Betel también, que era una de las ciudades de adoración del becerro de oro. Samaria era una de ellas, junto con Betel. Y la mujer samaritana, ella estaba acostumbrada a sus costumbres. Los samaritanos creen que el lugar de adoración, el lugar de servicio a Elohim, es el monte Gerizim. Eso está en la Torá de los samaritanos. ¿Sí? Los samaritanos solamente creen en los 5 primeros libros, no creen en los profetas, no creen en los escritos, solamente en la Torá. Y ellos en la Torá, que ellos tienen en sus sinagogas, y en ese momento también dice que el lugar que Adonai escogió es el monte Gerizim. Eso dice su Torá, por eso ellos creen eso. Pero en la Torá que tienen los judíos no dice eso. Dice que el lugar que Adonai escoge
No da ningún nombre en la Torá, pero luego David lo lleva a Jerusalén. Ahí está el Arca del Pacto en Jerusalén, no en el monte Gerizim. Y ahí está la pelea entre el reino del norte y el reino del sur, Samaria y Jerusalén. Samaria dice en el monte Gerizim, Jerusalén dice aquí es donde se sirve a Elohim. Bueno, toda esa pelea, ¿no? Y Yeshua está ahí junto con la mujer samaritana y ella le dice, ¿a dónde tenemos que adorar a Elohim? ¿A dónde tenemos que ir a servirlo? ¿Acá en monte Gerizim o en Jerusalén? Y Yeshua le responde de una manera tan sabia y hermosa que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Así que Yeshua le dice en Juan 4, 21 al 24, voy a leerlo de la versión hebrea, dice así: entonces Yeshua le dijo a la mujer, créeme que aún llegará el tiempo en que no te postrarás al Padre en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén. Ustedes oran a quien no conocen, pero nosotros, o sea, los judíos, oramos a quien conocemos, porque Shalom está a punto de llegar para los judíos. Pero vendrá un tiempo, y es ahora, que los que se postran verdaderamente se postrarán al Padre en Ruach y en verdad, porque el Padre les pide que se postren de acuerdo con estos. Elohim es Ruach, y los que se postran a Él se requiere que se postren en Ruach y en verdad. La palabra que se traduce en el griego como adoración, en hebreo es postración, es inclinarse. También se traduce como orar, hacer tefilá. La palabra tefilá en hebreo tiene que ver con el verbo nafal, que significa caer o postrarse. Ese es el significado hebreo de oración. El postrarse, humillándose delante de Elohim. ¿Sí? Entonces Yeshua está diciendo, ustedes se postrarán a Elohim ni en Gerizim ni en Jerusalén, sino que llegará un tiempo que será en Ruach y en Emet, aquí, en nuestro ser. En Ruach, por el Ruach de Elohim, y en Emet, por la verdad de Elohim, que es la Torah. En obediencia. Por eso Yeshua dice de esta manera. Y la mujer samaritana se queda impactada ante su respuesta, y es más, ella no le responde nada. Pero bueno, cambiando de tema, ahora no hay templo en Jerusalén. ¿Sí? Por ende se cumple esta palabra, se ha cumplido. Aunque los samaritanos siguen sirviendo a Elohim en el monte Gerizim hasta el día de hoy, hasta hacen sacrificios ahí en el monte Gerizim hasta el día de hoy, nosotros ahora somos el templo de Adonai. ¿Sí? Esto no quita que en el futuro haya un templo, una casa de Elohim en la Nueva Jerusalén, así como está escrito en Apocalipsis, que dice que es Elohim mismo ese santuario. Esto está en Apocalipsis 21, 22. Vamos a leer. Apocalipsis 21, 22 dice así: y no vi en ella la casa de oración, este es el templo, no vi en ella la casa de oración porque Yud-Heh-Vav-Hei Tsebaot es la casa del santuario, Mikdash, de ellos, y el Cordero. Yud-Heh-Vav-Hei Tsebaot y el Cordero son la casa de oración. El santuario en medio de su pueblo. Elohim mismo es el santuario, nuestra habitación. ¿Sí? Y esto es totalmente profundo, grande, perfecto, que en este momento no lo podemos llegar a entender. Pero no tenemos que entenderlo, sino creerlo. Tener emuná, creer y obedecer los mandamientos de Elohim. Emuná no es como una fe griega, no es una creencia sin obras, sino que es una creencia de emuná con firmeza y constancia en los mandamientos de Elohim. Es un creer activo. Entonces, esto es lo que Adonai nos enseña en este momento. Y Él será habitación en medio de nosotros, ¿sí? Y habitará con nosotros, y nosotros con Él, dentro de Él. Y así se cumple la palabra en Éxodo. Y harán santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Y se cumplió en ese momento, y se cumple ahora, y se cumplirá en la Nueva Jerusalén. Así Yeshua es el tabernáculo
perfecto, Elohim hecho carne, que camina en medio de su pueblo. Así como lo hizo en ese tiempo, así lo hará en la nueva Jerusalén. Damos gracias a Adonai por esto. Gracias, Padre. Te exaltamos a ti, Padre. Gracias por tu bondad, por tu amor hacia nosotros. Gracias porque nos has permitido ser parte de tu cuerpo. Nos has permitido ser casa de Elohim, del Creador de la tierra. Dentro de nosotros, Padre, tú habitas y haces tus obras en nosotros. Ya no somos nosotros, sino que eres tú en nosotros. Así es la perfección de Elohim en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y no alcanza las palabras para lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu bondad, por tu gesed, por tu emet, por tu verdad, por tu fidelidad en nosotros. Perdona nuestras iniquidades y pecados, perdona a tu pueblo Israel y danos, Padre, salvación. Yeshua. Amén y amén. Adonai sea con todos ustedes, hermanos, que Adonai los bendiga y Adonai los guarde. La hermana Malena dice amén en nombre de Yeshua HaMashiach. Jezibad pone en los comentarios Juan 14:23, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Así está en toda la escritura. Yeshua habla de lo mismo, Elohim habla de lo mismo, de que él quiere habitar en medio de su pueblo, porque somos su pueblo, su gente, su creación, Israel. Amén. Amén. Si tienen alguna pregunta, algún comentario más, ahí me pueden poner en los comentarios. Javier David dice Shalom, Shalom hermano. Deyanira también pone amén, bendiciones. Bueno, que Adonai los bendiga y los guarde, hermanos. Y nos vemos en el próximo Hablemos acerca de. Que Adonai sea en ustedes, dándoles de su Torah, de su mandamiento, de sus buenas obras, de su emuná, de su amor, de su firmeza, en todo tiempo, en el nombre de Yeshua. Shalom.